En este video estudiaremos el campo eléctrico producido por una carga puntual en el espacio que rodea dicha carga, que llamaremos la carga fuente. Para detectar el campo eléctrico se requiere la interacción de la carga fuente con otra carga a la cual llamamos carga de prueba. Entonces, analizaremos la interacción entre la carga fuente y la carga de prueba. Se tiene una carga fuente de signo positivo, la cual interacciona con una carga de prueba Q0, también de signo positivo. La carga fuente es Q. Entonces, la carga fuente produce un campo eléctrico en el espacio que la rodea. Si la carga está dentro de ese espacio, interaccionarán las cargas mediante una fuerza eléctrica. Por lo que el campo eléctrico, al cual llamamos E, lo definimos como el cociente de la fuerza eléctrica entre las dos partículas dividido por la magnitud de la carga de prueba. En este caso, supondremos que de alguna manera la carga fuente está fija y la carga de prueba tendrá movilidad. Por lo tanto, la interacción de interés está sobre la carga de prueba. Siendo las dos cargas del mismo signo, entonces hay una fuerza de repulsión. La fuerza eléctrica es de repulsión. Y entonces, de la definición del campo eléctrico, podemos también establecer que la fuerza eléctrica es igual a la carga de prueba por el campo eléctrico en el cual está inmersa la carga de prueba y que está generado por la carga fuente. Entonces, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica son múltiplos uno de otro, por lo cual su dirección y sentido son iguales. De aquí que la dirección de la fuerza y la dirección del campo eléctrico son iguales. La dirección de la fuerza es igual a la dirección del campo eléctrico. Esta expresión la podemos usar cuando conocemos las cargas y la distancia de separación entre ellas, la carga fuente y la carga de prueba, y aplicamos la ley de Coulomb y dividimos por el valor de la carga de prueba. Esta expresión, por otro lado, lo podemos utilizar cuando conocemos el campo eléctrico que genera una carga fuente en el espacio que lo rodea y conocemos el valor de la carga de prueba. Y vamos a resolver algunos ejemplos. Recordando que el campo eléctrico es generado por una carga fuente fija y se calculará el efecto o la interacción sobre la carga de prueba Q0. En el caso ideal, Q0 tenderá a 0. Pero dado que la carga no se puede destruir, entonces físicamente no podemos evaluar el límite cuando Q0 tiende a 0. Por lo cual, manejaremos estas expresiones. En el caso en que la carga de prueba es negativa, para una carga fuente positiva, entonces la interacción tiene sentido contrario. La fuerza eléctrica, en este caso, va hacia la izquierda, pero el campo eléctrico de la carga fuente sigue siendo el mismo y entonces sigue apuntando a la derecha. Por lo que al trabajar los problemas de fuerza eléctrica de partículas inmersas en campos eléctricos, debemos hacer esta consideración. La definición es para una carga de prueba positiva y una carga fuente positiva. Por lo tanto, la carga de prueba tendrá una repulsión y el campo va en esa dirección.
Si cambiamos el signo de la carga de prueba, el campo es generado por la carga fuente, sigue teniendo la misma dirección. Pero ahora, como tienen signo contrario las partículas, la interacción es de sentido contrario. Entonces se debe tener cuidado al momento de armar los vectores fuerza y campo, teniendo cuidado en el signo de la carga de prueba Q0. Como primer ejemplo, resolveremos el siguiente problema. Se tiene una partícula de masa m suspendida en el aire por arriba del suelo, dentro de un campo eléctrico. Entonces debemos determinar la magnitud del campo eléctrico, así como su dirección. Una vez identificados los datos y las incógnitas del problema, entonces ahora vamos a identificar las fuerzas. Para la partícula de masa m dentro de la atmósfera terrestre, la primera fuerza que hay que considerar es el peso de la partícula. Y la segunda fuerza, debido al campo eléctrico en el cual está inmersa la partícula, es la fuerza eléctrica, vertical hacia arriba. Esto para lograr el equilibrio. Entonces, si la fuerza eléctrica va hacia arriba y la partícula tiene carga negativa, quiere decir que el campo eléctrico es vertical hacia abajo. Con los vectores identificados, procedemos a la solución. Dado que la partícula está en equilibrio, iniciamos con la primera ley del movimiento de Newton. La suma de fuerzas es igual a 0. La fuerza eléctrica positiva, ya que va hacia arriba, y el peso negativo, ya que va hacia abajo. Sustituyendo las expresiones para la fuerza eléctrica de una partícula dentro de un campo eléctrico y del peso, tenemos que carga campo menos masa gravedad es igual a 0. Dado que la carga y la masa son datos y G es una constante conocida, entonces en esta expresión solamente se tiene E como incógnita, por lo cual despejamos el campo eléctrico. Mg está restando, pasa sumando. Q está multiplicando, pasa dividiendo. Sustituyendo los valores para la masa, con la conversión a kilogramos, dado que el dato está en gramos, entonces esto es 3.80 por 10 a la menos 3 kilogramos. G, tomamos el valor a 3 dígitos, 9.81 metros por segundo cuadrado. Y la carga, que es de 18 por 10 a la menos 6 coulomb. Y entonces, realizando las operaciones y dejando el resultado expresado a 3 dígitos y en notación científica, el campo es 2.07 por 10 a la 3 Newton por Coulomb. También se puede expresar como 2.07 kilonewton por Coulomb. Y la dirección del campo eléctrico, para que quede en equilibrio la partícula suspendida en el aire, la fuerza eléctrica debe ir hacia arriba, la carga es negativa, y ya dijimos que el campo es hacia abajo. Por lo que la dirección del campo es la dirección vertical J y sentido negativo. Como segundo ejemplo, resolveremos este problema. El enunciado aparece en la parte inferior. Se tiene un sistema de 3 cargas puntuales colocadas sobre una circunferencia, como se muestra en el diagrama. Las cargas en la parte superior, por encima del eje, son positivas, con magnitud Q, y la carga sobre el eje Y negativo es una carga de menos 2Q. Y los ángulos son θ para la primera carga, φ para la segunda carga. La carga 1 es la carga a la izquierda, cuyo valor es Q. La carga 2
es la carga a la derecha, de magnitud también de Q. La carga 3 es la carga en el eje Y negativo, que es menos 2Q. Teta tiene un valor de 30 grados y Phi tiene un valor de 150 grados. Y entonces vamos a determinar la expresión para el campo eléctrico en el centro de la circunferencia. Y el radio de la circunferencia es R. Entonces, el campo eléctrico total en el centro de la circunferencia es la suma de los campos debido a la carga 1, a la carga 2 y a la carga 3. Identificamos los campos con el mismo subíndice que las cargas. Así el campo 1 es el campo debido a la carga 1, el campo 2 es el debido a la carga 2 y el campo 3 es el debido a la carga 3. Vamos ahora a identificar geométricamente los campos en el diagrama. La carga 1, que es la carga a la izquierda, es positiva, entonces el campo tiene dirección y sentido de la carga hacia el punto donde se desea calcular. Entonces, el campo E1 tiene esa dirección. La carga 2 produce un campo en la dirección de la carga hacia el punto, es decir, en esta dirección. Entonces el campo producido por la carga 2 está en el tercer cuadrante. Y finalmente la carga 3, que es negativa, el campo 3 tiene dirección del punto hacia la carga, dado que la carga es negativa. Entonces E3 está sobre el eje Y negativo. Mientras los campos 1 y 2 no caen en los ejes, debemos obtener sus componentes. El campo 3 cae sobre el eje Y, entonces solo tiene componente vertical y es negativa su componente. Por lo que ahora vamos a expresar los campos como la constante Coulomb, carga, distancia entre la carga y el punto al cuadrado, la dirección 1, más la constante Coulomb, la carga 2, la distancia 2 al cuadrado, dirección 2, más la constante de Coulomb, carga 3, distancia de separación entre el punto y la carga al cuadrado, la dirección 3. Las distancias entre las cargas y el punto donde se quiere calcular el campo, en este caso el centro de la circunferencia, son iguales. Y son iguales además al radio de la circunferencia. Por lo que para el campo 1 tenemos K, la carga es Q, la distancia es R cuadrada y la dirección del campo 1 lo vamos a obtener. Trazamos una línea de la punta del vector hacia el eje X, perpendicular al eje X, para formar un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es la magnitud del campo, en este caso E1. Y los catetos son las componentes de E1, en la horizontal el cateto adyacente y en la vertical el cateto opuesto. Entonces la dirección del campo 1 es coseno de teta y positivo porque el vector va hacia la derecha, menos la componente vertical es negativa ya que está por debajo del eje X, seno de teta J. Para el campo E2 tenemos la constante de Coulomb, la carga 2 que es Q, la distancia R2 que es el radio de la circunferencia al cuadrado y la dirección del campo 2. Nuevamente trazamos
una perpendicular de la punta del vector al eje X para formar un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la magnitud del campo de 2 y las componentes son el cateto adyacente, componente X, y el cateto opuesto, componente Y. Entonces, para el cateto adyacente, la componente X, la dirección es coseno de teta, y como está a la izquierda, es negativo, y la componente vertical de la dirección es seno de teta, J, va hacia abajo el campo, entonces es negativa la componente. Más, para el campo E3, tenemos la constante Coulomb, la carga 3 es de menos 2Q, entonces esto es 2Q, recordando que en la expresión para el campo eléctrico, KQ en R cuadrada es magnitud, por tanto tomamos el valor absoluto de la carga. La distancia R3 es el radio de la circunferencia. La dirección de E3 es el eje Y negativo, entonces R3 es 0I menos J. Ahora sumamos los tres campos por componentes y tenemos que KQR cuadrada coseno teta I se cancela con menos KQR cuadrada coseno teta I. Y la tercera componente es 0, por lo que la suma de las componentes X del campo total es 0. Para las componentes en Y, tenemos KQR cuadrada que multiplica menos seno de teta 2 veces. Entonces, podemos escribir esto como 2KQ en R cuadrada que multiplica a menos seno de teta y además también multiplica a menos 1. Simplificando esta expresión, lo escribimos como 0i menos 2kq en R cuadrada que multiplica a 1 más seno de teta j. Y este es el campo eléctrico producido en el centro de la circunferencia por la distribución de cargas en el sistema. Como tercer ejemplo, resolveremos el siguiente problema, cuyo enunciado está apareciendo en la parte inferior. Se tiene un sistema de 3 partículas cargadas colocadas 2 sobre el eje X, siendo las cargas positivas, y la tercera sobre el eje Y, que tiene carga negativa. Los valores de las cargas son de 5 nanocoulombs, la partícula que está en el origen, 6 nanocoulombs, la partícula que está en el eje X positivo, y menos 3 nanocoulombs, la partícula sobre el eje Y negativo. La distancia de separación entre las partículas positivas es de 0.300 metros y la distancia de separación entre las cargas positiva y negativa, la del origen y la del eje Y, es de 0.100 metros. Y entonces identificamos los datos del problema. La carga 1 es la carga en el origen de 5 nanocoulombs. La carga 2 es la carga negativa sobre el eje Y negativo, que es de menos 3 nanocoulombs. Y la tercera carga sobre el eje X positivo es Q3 de 6 nanocoulombs. La distancia de 0.100 metros es la distancia entre las cargas 2 y 1, y la distancia 3, 1 es la distancia entre las cargas 3 y 1, cuyo valor es de 0.300 metros. Y las incógnitas del problema son el campo eléctrico que producen las cargas 2 y 3 en el origen, es decir, la carga negativa y la carga que está a la derecha, el campo en el origen, y finalmente la fuerza eléctrica que ejercen
las cargas 2 y 3 sobre la carga 1. Entonces, planteamos el problema. Primero, el campo en el origen, debido a las cargas 2 y 3, es el campo debido a la carga 2 más el campo debido a la carga 3. La expresión para el campo eléctrico es constante Coulomb, carga, dividido por distancia de separación de la carga al punto elevado al cuadrado y la dirección del campo. Para el campo 3, la expresión es la constante Coulomb, carga 3, distancia de separación de la carga al punto elevado al cuadrado y la dirección del campo 3. Ahora vamos a establecer los campos eléctricos 2 y 3 en el diagrama. Para la carga 2, que es la carga negativa, el campo tiene la dirección del punto donde se desea calcular hacia la carga. Entonces, aquí se tiene el campo 2. Mientras que para la carga 3, el campo tiene dirección de la carga al punto donde se desea hacer el cálculo, por lo cual el campo 3 es este. Y en este caso, dado que los campos caen sobre los ejes, es simple obtener su dirección. La dirección 2 es vertical hacia abajo, no tiene componente en X. La dirección 3 es horizontal hacia la izquierda, no tiene componente vertical. Y entonces tenemos la expresión como K Q2 en R21 cuadrado, que multiplica a 0i menos j, más K Q3, la distancia 3,1 al cuadrado, que multiplica a menos i más 0j. Simplificando esta expresión, sumamos los componentes horizontales. Esta componente es 0, por lo cual solo tenemos esta componente, por lo que esto es menos k q3 r31 cuadrado en i. Y las componentes verticales, la segunda es nula, por lo cual solo tenemos esta componente, que es menos k q2 r21 cuadrado j. Evaluando las expresiones, es menos 599 y para la componente en y, evaluando la expresión, esto es 2696 J. Y la unidad del campo eléctrico es Newton por Coulomb. Expresamos ese resultado a 3 cifras significativas, por lo que se tiene para la componente en X menos 0.599 y kilonewton por Coulomb. Y para la componente Y menos 2.70 J. Recuerden, redondeando a 3 dígitos. Y este es el campo eléctrico producido en el origen por las cargas Q2 y Q3. Finalmente determinaremos la fuerza sobre la carga en el origen, que está inmersa en el campo E0. Por lo que la fuerza sobre la carga 1 es la magnitud de la carga 1 multiplicada por E0. Y vamos a multiplicar la magnitud, que es de 5 por 10 a la menos 9, por la componente X del campo, que es 0.599 por 10 a la 3 negativo. Y el resultado de esa multiplicación es
menos 2.995 por 10 a la menos 6 y menos 2.7 por 10 a la 3 multiplicada por 5 por 10 a la menos 9, y esto es menos 1.348 por 10 a la menos 5 J. Y la unidad de fuerza en el sistema internacional, Newton. Ahora reescribimos la expresión a 3 dígitos. La componente X es menos 3 por 10 a la menos 6 y la componente J 13.5 por 10 a la menos 6 J. Y lo escribimos de esta manera a 3 dígitos para poder tener 10 a la menos 6 de factor común y entonces expresar el resultado como menos 3 y menos 13.5 J por 10 a la menos 6 newtons. Y finalmente, el resultado de la fuerza sobre la carga 1 lo expresamos como menos 3i menos 13.5 J micronewtons. Como último ejemplo, vamos a resolver el siguiente problema. Para un dipolo eléctrico, vamos a determinar el campo eléctrico en su magnitud en puntos muy alejados del dipolo. Recordando que el dipolo eléctrico es una configuración de dos cargas de igual magnitud, signos contrarios, separadas a una distancia de 2a. Entonces, vamos a determinar el campo eléctrico en un punto sobre el eje X. El campo producido por la carga negativa tiene dirección del punto hacia la carga. Entonces, esta es la dirección del campo producido por la carga negativa, al cual vamos a llamar E1. Y el campo producido por la carga positiva tiene dirección de la carga hacia el punto, por lo que el campo producido por la carga positiva apunta a la derecha y le vamos a llamar E2. Nuevamente, el campo sobre el punto es la contribución de los campos producidos por las dos cargas. Para el campo E1 tenemos magnitud K, Q1 en R1 cuadrado, la dirección 1, más el campo producido por la carga positiva, que es el campo 2, es K, Q2, R2 cuadrada, la dirección 2. En este caso, E1 apunta hacia la izquierda, entonces la dirección 1 es menos I. E2 apunta a la derecha, la dirección 2 es I. Ahora identificamos las distancias. Sea X la distancia del origen al punto. Entonces, la distancia 1, R1, es la distancia de la carga negativa al punto. Esto es X más A. Y R2 es la distancia de la carga 2 al punto. Y esto es X menos A. La carga 1 es la carga negativa, que tiene magnitud Q. La carga 2 es la carga positiva, también de magnitud Q. Sustituyendo estos parámetros en la expresión del campo, tenemos K, Q, dividido por
x más a al cuadrado y la dirección es menos i, más k q2, que también tiene valor de q, dividido por x menos a al cuadrado y la dirección es i. En este ejemplo, dado que el campo total y los campos producidos por las cargas caen en el eje X, la dirección es Y, podemos omitir el carácter vectorial. Podemos omitirlo, no lo estamos anulando. Entonces esto es E igual a menos K Q dividido por X más A al cuadrado más K Q dividido por X menos A al cuadrado. Simplificando esa expresión, sumando las fracciones, K y Q son factor común y el común denominador es X más A cuadrada, X menos A al cuadrado, y entonces en el numerador tendremos la división de los denominadores con el signo, menos X menos A cuadrado, más nuevamente la división de los denominadores, entonces tendremos X más A al cuadrado. Desarrollando el numerador, esto es X cuadrada menos, le cambiamos el signo, menos 2XA multiplicado por menos, más 2XA, más A cuadrada, y lo multiplicamos por menos A cuadrada, más, este binomio se desarrolla con los signos positivos, el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, dividido por X más A cuadrada, X menos A cuadrada. Ahora, menos X cuadrada y X cuadrada se eliminan, menos A cuadrada más A cuadrada se eliminan. Y en el numerador vamos a tener, primero como factor común, KQ, y en el numerador 2XA más 2XA, 4XA. Y en el denominador, el producto de los binomios al cuadrado. X más A cuadrada, X menos A al cuadrado. Este es el resultado para la expresión del campo eléctrico escalar. Estamos omitiendo el carácter vectorial. Ahora, cumpliendo con la condición del problema, en un punto muy alejado del dipolo, esto es, X es mucho mayor a A. Siendo así, entonces, X menos A lo podemos aproximar a X, y X más A también lo podemos aproximar a X. Por lo que ese resultado lo aproximamos a K, Q, 4XA, dividido por X más A, está aproximada a X. Entonces X más A al cuadrado se aproxima a X cuadrada. Y X menos A, que está aproximada a X, entonces X menos A al cuadrado se aproxima a X cuadrada. Reordenando el numerador, tenemos 4K QA, y la X en el numerador se cancela con una X del denominador, por lo que en el denominador tenemos X cúbica. Y entonces hemos demostrado que para X mucho mayores a A, el campo eléctrico sobre el eje X es aproximadamente 4K QA dividido por X cúbica.